Durante años, los oficiales Kalewa y Draper acosaron, humillaron y brutalizaron sin consecuencias sabiendo que eran intocables. Entonces, una noche en el tranquilo pueblo de Red Creek, detuvieron a una anciana, María Fuentes. Había vivido allí durante más de 50 años. Sabía que cada rostro de su calle había criado hijos y nietos bajo ese mismo techo, pero nada de eso importó. Cuando Kalewa y Draper decidieron que no pertenecía, la parada fue rutinaria al principio. Luces intermitentes y una voz que le ordenaba que se detuviera, pero cuando María preguntó por qué, la situación se intensificó. Las palabras se convirtieron en amenazas, las amenazas se convirtieron en fuerza y luego, cuando levantó sus frágiles manos, solo tratando de explicar, le dispararon 2 veces. Una abuela, una madre, dejada sangrando en el pavimento agrietado. Sus pequeñas manos se aferraban al calor que abandonaba su cuerpo. Los oficiales afirmaron que alcanzó algo. No hubo testigos. El departamento hizo lo que siempre hacía. Lo barrió. Solo otra tragedia desafortunada. Solo otro rostro moreno borrado. Pero lo que Kalewa y Draper no sabían era que María Fuentes tenía un hijo. No solo un hijo cualquiera. Gabriel Fenus, el comandante de la fuerza Delta más letal que el ejército jamás había producido. Un fantasma en el campo de batalla. Una leyenda susurrada en campamentos enemigos, un hombre que había dejado atrás la guerra hasta que la guerra llegó por su madre. Pensaron que su versión de los hechos sería la única que importaba, pensaron que su poder los hacía intocables, pensaron que el sistema borraría sus pecados como siempre lo había hecho, pero esta vez el sistema no los salvaría porque Gabriel Fuentes venía y nada lo detendría de obtener su venganza. Red Creek estaba tranquilo esa noche, el tipo de silencio que llega cuando un pueblo tiene demasiado miedo de decir la verdad. Kalewa y Draper estaban de vuelta en patrulla como si nada hubiera pasado. Su coche patrulla rodando por las calles tenuemente iluminadas, pasando la casa que María una vez llamó hogar. Ya ni siquiera pensaban en ella, solo otra estadística, solo otro rostro que no sería recordado. No notaron la camioneta negra que los había estado siguiendo durante los últimos 20 minutos, ni vieron la figura estacionada en la oscuridad a una cuadra de distancia. Observando, esperando. Gabriel había llegado al pueblo 3 horas antes, había visto las manchas de sangre en el pavimento donde su madre había caído, se había parado afuera de su casa vacía sintiendo la ausencia como un peso presionando su pecho. Él había pasado los últimos 12 años derribando criminales de guerra, cazando hombres que creían estar por encima de la justicia. Ahora, por primera vez, estaba cazando en su propio patio trasero. Los oficiales giraron hacia Elm Street. Gabriel los siguió a distancia. Sus manos firmes en el volante. Su mente más aguda que nunca. Había pasado días estudiando sus rutinas, comprendiendo sus movimientos. Kalewa siempre conducía. Draper siempre iba de copiloto. Les gustaba parar en un restaurante en el lado este de la ciudad al final de su turno. La misma mesa, el mismo café. Predecible. Cómodo esta noche. No llegarían a ese restaurante. Gabriel giró por una calle lateral, acelerando lo suficiente para cerrar la distancia. El coche patrulla se detuvo en un semáforo en rojo. Apagó las luces delanteras. Se detuvo junto a ellos. Una mirada rápida. Kalewa marcó un ritmo en el volante. Draper se desplazó por su teléfono. No tenían idea de que no estaban prestando atención. Gabriel bajó la ventanilla. Van. El sonido rompió el silencio. Un solo disparo suprimido a través de la ventana abierta. Preciso y controlado. El cristal del lado del pasajero explotó hacia adentro, rociando a Draper con fragmentos. Kalewa apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la camioneta de Gabriel se estrelló contra ellos desde un lado haciendo que el coche patrulla girara hacia la intersección. Los neumáticos chirriaron, el metal crujió antes de que el polvo se asentara. Gabriel ya se estaba moviendo, la puerta se abrió de golpe, salió tranquilo, metódico, había esperado años por este momento, la paciencia lo había agudizado en algo más que un hombre, algo implacable, inevitable. Kalewa se tambaleó entre los
Escombros sus dedos se crisparon hacia su arma demasiado lento. Gabriel estuvo sobre él en segundos, un rodillazo en las costillas, un golpe en la garganta. Caleguá se atragantó, se desplomó sobre el asfalto jadeando por aire, su respiración llegó en ráfagas cortas y desesperada, su cuerpo ya lo traicionaba. Draper, todavía aturdido, buscó a tientas su radio, un último intento. Inútil de salvación. Gabriel se la quitó de las manos de una patada, el dispositivo se hizo añicos contra el pavimento en un movimiento rápido. Tiró de Draper de los escombros, arrastrándolo a la carretera como un peso muerto. El oficial gimió luchando, pero Gabriel lo inmovilizó con una rodilla contra su columna, presionando lo suficientemente fuerte para enviar un mensaje, lo suficientemente fuerte para que DRA supiera que estaba a segundos de algo peor que la muerte. Tú recuerda a María Fuentes. La voz de Gabriel era tranquila, mesurada, pero tenía el peso suficiente para hacer que Draper se congelara. El momento flotaba denso en el aire, como si el nombre en sí se hubiera convertido en algo tangible, algo sofocante. No lo hago, Draper, tartamudeó. Gabriel presionó más fuerte haciendo que DRA lo intentara de nuevo. Caleguá tosió rodando sobre su lado, su voz apenas más que una voz áspera. No quieres hacer esto, hombre. Tú. La punta de la bota de Gabriel conectó con sus costillas, cortándolo con un gemido estrangulado. Caleguá se encogió hacia adentro, su cuerpo instintivamente tratando de protegerse. No ayudaría nada. ¿Lo harías? Me quitaste todo. La voz de Gabriel no se elevó. No era necesario. Pensaste que nadie vendría, pensaste que ella era solo otro cuerpo. Te equivocaste. Draper comenzó a temblar. Mira, hombre, nosotros no queríamos decir. Gabriel dejó escapar un suspiro lento. Esa es la diferencia entre nosotros. Lo hago. Los siguientes segundos pasaron en un silencio brutal. Gabriel no usó su arma, no necesitaba sus manos, eran armas entrenadas para romper, para desmantelar, para dejar a un hombre inútil, y eso es exactamente lo que hacía. El golpe fue deliberado, cada movimiento calculado, perfeccionado a través de años de disciplina. Caleguá y Draper nunca tuvieron una oportunidad, no eran hombres en ese momento, solo obstáculos en el camino de la justicia. Para cuando Gabriel terminó, no estaban muertos, pero nunca volverían a caminar, nunca levantarían un arma, nunca lastimarían a nadie, pasarían el resto de sus vidas en camas de hospital, respirando a través de tubos, recordando la noche en que aprendieron lo que significaba ser verdaderamente impotente. Gabriel estaba de pie sobre ellos, su respiración lenta, sus manos firmes. Había pasado toda su vida luchando guerras por hombres que nunca merecieron su lealtad, pero esta era la única guerra que alguna vez había importado. Una sirena distante cortó el silencio. Ya podía escucharlos acercándose. Alguien había escuchado, alguien había llamado, no importaba. Para cuando llegaran los primeros en responder, se habría ido, un fantasma. Como todo el camino, se dio la vuelta. Caminando de regreso a la camioneta mientras se incorporaba a la carretera, el arroyo rojo se desvaneció detrás de él. Tragado por la oscuridad, el peso en su pecho no se levantó, nunca lo haría. Su madre seguía desaparecida, nada cambiaría eso. Pero Caleguá y Draper nunca olvidarían su nombre y tampoco lo haría el pueblo que había intentado borrar su justicia. No había salvado a María Fuentes, pero la venganza sí. A kilómetros de distancia, bajo el frío resplandor de una farola, Gabriel detuvo la camioneta, se sentó en silencio mirando el trozo de papel desgastado en sus manos, lo único que quedaba de su madre, una vieja fotografía. Edsfried, sus ojos congelados en el tiempo, sonriendo, inconsciente del destino que la esperaba. Se pasó una mano por la cara, el agotamiento instalándose profundamente en sus huesos. No había victoria aquí, no había paz, solo él. Conocimiento de que los hombres que le habían robado la vida nunca tomarían otra. El viento aullaba por las calles vacías, un susurro del pasado resonando en sus oídos. Un fantasma como él entonces los vio, faros en la distancia moviéndose rápido, demasiado rápido. El instinto se apoderó de Gabriel, tomó su arma, pero la camioneta ya estaba en una caja negra, sedanes, ventanas tintadas, el tipo de vehículos que no pertenecían a lugares tranquilos, el tipo de vehículos que transportaban hombres que nunca preguntaban dos veces. El cártel. Gabriel exhaló lentamente. Debería haber sabido que Caleguá y Draper no eran los únicos con sangre en sus manos, habían pertenecido a algo más grande, algo más oscuro, y ahora que la oscuridad había llegado buscándolo, puertas abiertas, figuras salieron, sombras contra las luces de la calle, una docena, tal vez más armado, entrenado. Gabriel apretó su agarre en el volante, podía pelear, podía derribar a algunos de ellos, pero esta no era una pelea que pudiera ganar. No solo su
Mente corría sin respaldo, sin escapatoria, solo él y el final del camino. El líder dio un paso adelante, una cicatriz corriendo por su mejilla, un cigarrillo colgando de sus labios. Él inclinó su cabeza, estudió a Gabriel como un depredador evaluando a su presa. Cometiste un error, Anano, dijo. Su voz era tranquila, controlada. Pensaste que esto había terminado, pero nunca lo es. Gabriel miró la fotografía una última vez, el rostro de su madre grabado en su mente, luego lo metió en su chaqueta y salió del auto. El aire frío de la noche lo envolvió como una mortaja. Ya no tenía miedo, ya no. Si este era el final, se aseguraría de que recordaran su nombre mortal como recordaban el de ella. Una lenta sonrisa cruzó el rostro de Gabriel y por primera vez en mucho tiempo sintió algo cercano a la paz. Luego se movió y la noche estalló en fuego y sangre.